Bueno, buenas tardes. Buenas tardes acá al profesor Rimer Knopp, las profesoras Alejandra Fonseca, Liliana Ortiz y Jimena Ardila que nos están acompañando, y a los estudiantes que están presentes, y buenas tardes a todos nuestros seguidores en la transmisión live en nuestro fanpage en Facebook. Para nosotros como Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural es un gusto poder tener este tipo de eventos académicos para cerrar justamente nuestro ciclo de aspectos sociales, económicos y políticos, y además para cerrar la actividad académica de nuestra especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales. Nuestro decano, el profesor Manuel Cancelado, les envía un saludo. No puede estar por otras reuniones y pues por una agenda bastante compleja, pero pues les manda un saludo. El día de hoy entonces vamos a iniciar este seminario que hemos llamado Patrimonio Cultural y Sostenismo, haciendo patrimonio de forma comprometida, y que tiene que ver no solo con el libro que vamos a lanzar a continuación, sino también con el trabajo que han venido realizando el profesor Rimer Knopp y el profesor Michael Schwartz, justamente repensando cómo debe ser este tema de la sostenibilidad y llegando con esta nueva palabra que en inglés llamaron sustainism y que en la traducción la planteamos como sostenismo. En este evento vamos a tener dos partes. En la primera parte del seminario vamos a tener el lanzamiento y la apertura, bueno, la apertura del seminario y la presentación de nuestro libro Patrimonio Cultural y Sostenibilidad. Y vamos a tener entonces la participación de todos sus autoras y sus autores, las profesoras Liliana Ortiz, Jimena Ardila, Alejandra Fonseca y el Rimer Knopp. Eh, para lanzar este libro, que es nuestra primera publicación, quisiera decir una cosa que me llega al corazón, y es que nuestra decana Lucero Zamudio siempre nos impulsó a que no solamente publicáramos en otros libros y en otros libros de investigación y revistas, sino que pudiéramos tener un libro nuestro, un libro desde la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, que le contara no solo a la universidad, sino a todas las personas interesadas en el tema de la sostenibilidad y el patrimonio, pues justamente las cosas y los postulados teóricos que se están planteando a lo largo pues, que están haciendo nuestros diferentes profesores. Y para nosotros, pues es de verdad, para mí es muy emocionante dedicarle este libro a ella, que nos impulsó y siempre fue esa gran aliada y que nos daba todas las ganas para poder sacar este libro adelante. Entonces, pues muy contentos de lanzarlo, y para poder un poco contarles un poco sobre el libro, el profesor Carlos González, que es el coordinador académico de la especialización, nos va a contar un poco de qué se trata este libro, profesor González. Hola, buenas tardes. Estamos compartiendo aquí en pantalla el libro. Contarles muy rápidamente, quizás más para darle paso a las autoras y el autor, que este libro recogió a partir de los contenidos que exploramos en uno de los primeros ciclos de la especialización en sostenibilidad de museos, algunos aspectos que los docentes que hicieron parte de este ciclo profundizaron a través de proyectos de investigación, y lo que recoge el libro entonces son como estas primeras reflexiones que surgieron tanto de los contenidos que los docentes abordan en sus módulos dentro de este ciclo, por supuesto atravesado por sus intereses personales, profesionales y académicos. Pues esperamos que este libro, por supuesto, abra el camino para otras producciones que tiene la unidad académica o el área de museología de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural. Em,
Quizás hemos podido conversarlo y lo verán dentro del prólogo del libro, que son justamente estos factores, los factores económicos, políticos, financieros y particularmente los factores sociales, los que se involucran y le dan como esta línea o esta mirada a la sostenibilidad, que es la apuesta académica que tiene el programa. Em, Vale la pena señalar que aunque no hablamos de patrimonio cultural y sostenibilidad, aunque no hay todavía muchas voces de esos actores, de esas comunidades, de esas agremiaciones de base, en el libro sí se pueden inferir algunas y que trabajamos o continuamos trabajando en proyectos de investigación que permitan que estas publicaciones pues traigan cada vez más a la producción del área estas voces y estas reflexiones que consideramos tan importantes. Sea importante decir que hoy, hoy 10 de diciembre, se conmemoran o se celebran los derechos humanos. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y por supuesto estos derechos son la base fundamental para los objetivos del desarrollo sostenible, que pues son los contenidos transversalmente fundamentales para el contenido curricular que tiene el programa. Em, para empezar, como les habíamos dicho a los autores, más que todo un diálogo, quisiéramos que nos contaran muy velozmente em, las autoras y el autor un poco en qué consistió ese trabajo de investigación. La estructura del libro, que es la que están viendo en pantalla, es la siguiente, tiene em, 6 capítulos. El primer capítulo se titula Sostenibilidad financiera de las empresas culturales en Colombia, el arte de la supervivencia, a cargo de Liliana Patricia Ortiz. Liliana, hola, cuéntanos un poquito del proceso de este texto, cómo fue, por favor. Muy buenas tardes para todas, para todos. Me complace mucho saludarlos y también agradecer el espacio que nos ha brindado la especialización para presentar el libro. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que este es un análisis que intentó desde un principio estudiar las instituciones del patrimonio cultural. Y en esa indagación caímos en la cuenta de que hay intermitencia en la información que se reporta o que se produce de las instituciones de patrimonio cultural y por eso digamos que tuvimos que hacer un análisis de todo el sector, a ver quiénes eran los que de verdad tenían más información y quiénes tenían menos información, porque incluso en este campo del análisis de información cuantitativa, la no información es también información. Es decir, nos está también alertando sobre quizás posibles problemas. Entonces, paso a decir que fue un análisis financiero y en eso exploro, digamos, las razones o las ratios, se conocen como ratios o razones financieras de las instituciones culturales, razón corriente, nivel de endeudamiento, margen neto, rentabilidad del activo. Todas estas ratios, digamos que si bien, no obstante, tienen algunas limitaciones para expresar la situación integral de una institución o de una empresa o de una organización, sí nos pueden dar algunos indicios de la sostenibilidad financiera. Entonces yo analicé el periodo 2014-2017 y en esos años, analizando esas ratios, caímos en cuenta de varias cosas. Uno, de que los grupos del sector cultural que más sufren en términos de sostenibilidad tienen que ver con las empresas pequeñas o microempresas. Esas, digamos, microempresas, que son incluso un poquito más allá de las pequeñas, ¿sí? Y que eso también se extiende a ciertas organizaciones como las medianas y pequeñas. Y nosotros viendo que
obviamente cuando uno habla de que las empresas o las organizaciones entran al mercado teniendo un tamaño micro o pequeño en la mayoría de los casos, pues esto significa que hay una barrera para la entrada al mercado, para la entrada a funcionar de muchas de las organizaciones pequeñas. De otra parte, vimos también que hay que las empresas en Colombia, si bien exhiben características, buenas señales de liquidez y altos niveles de endeudamiento, pero menor capacidad en la administración de activos y bajos niveles de rentabilidad, la evidencia que nosotros encontramos demuestra que hay una mayor concentración de las empresas culturales privadas que subsiste en permanente riesgo de insolvencia financiera. Y esto, digamos, tiene unas explicaciones. Yo creo que a partir de eso, lo más importante de esta investigación es que me permitió hacerme muchas más preguntas sobre el sector y sobre el sector de patrimonio cultural, sobre el sector en general, sobre el sector cultural en general y sobre el sector de patrimonio cultural en particular. Para mí, y como recomendación final de la investigación, digamos que ustedes pueden ver mucho más detalladamente en el texto, creo que hay que crear nuevas estrategias que reorienten las políticas de apalancamiento que existen actualmente para el sector y especialmente para esos grupos que expresan tanta heterogeneidad. Y una de las explicaciones también que encontré es que muchos de los agentes que lideran estas organizaciones poseen, digamos, insuficientes capacidades para generar sostenibilidad. Luego, entonces, yo lo que recomendaría también dentro de las políticas es que justamente se busquen alternativas para que este tipo de líderes, de gerentes, logren tener la formación adecuada para garantizar la sostenibilidad financiera. Entonces veo que si bien en Colombia nuestro tema cultural está en la agenda pública, en la agenda, digamos, de Estado, creo que es necesario mirar con mucho detenimiento no solamente las potencialidades del sector, sino también las características y dificultades. Y eso es lo que me ha llevado en estos años a intentar caracterizar el sector, y este fue un primer paso, fundamentalmente. Entonces, creo que eso fueron como las líneas más gruesas y además las más importantes del texto. Yo invito a que lean a leer el texto y a profundizar un poquito más en esas preguntas que se plantean. Muchas gracias. A ti, Liliana, muchísimas gracias. Bien, el segundo capítulo se titula Los retos de los museos latinoamericanos en clave de sostenibilidad. La censura, a cargo de la profesora Alejandra Fonseca. Hola, Alejandra. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación y pues también quería darles las gracias pues por este proyecto, ¿no? Que es el resultado de un trabajo arduo, largo, pero pues quiero agradecerle a William, a Carlos, digamos, por ese ejercicio que tan juicioso que hicimos en estos años que, pues, digamos que tuvimos que tomarnos para que resultara pues este producto tan interesante. Bueno, el capítulo que yo escribí efectivamente habla sobre el fenómeno de la censura en los museos y en los espacios culturales. Yo quería un poco alejarme, digamos, de esa reflexión de la sostenibilidad en términos económicos y financieros, y quería generar más una reflexión en torno a cómo los contenidos de los museos, ¿cierto? Tienen que tener como unas redes que permitan que se estén poniendo en escena. Un poco ahora que Carlos hablaba sobre hoy el Día de los Derechos Humanos, pues uno de ellos es la posibilidad de acceder a la cultura, ¿no? Y precisamente este capítulo reflexiona sobre ello.
digamos que la estructura del capítulo es hablar sobre estudios de caso, donde se presenta el fenómeno de la censura, la censura como este proceso en el cual hay personas que están establecidas en el poder y de una u otra manera no permiten, ¿sí?, que esos contenidos sean abiertamente expuestos a la ciudadanía. Eh, digamos que también tratando de imponer como una mirada moral oficial sobre ciertos contenidos y acciones, ¿no? Y creo que también, digamos que encuentro la pertinencia en estos contenidos, perdón, en el capítulo, pues digamos lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Digamos en medio de una pandemia donde es aún más difícil poder visitar espacios como estos, acceder a contenidos culturales, y es cuáles son las estrategias que espacios que gestionan cultura, gestionan arte, gestionan contenidos patrimoniales, pueden construir estrategias de divulgación, de comunicación y de educación de, digamos, de estos. Entonces yo a partir, digamos, de dos estudios de caso en Brasil, en museos en Brasil, comparados con museos en Colombia, hago una reflexión sobre, bueno, las acciones del Estado, de la misma autocensura sobre contenidos que tal vez puedan ser polémicos, por ejemplo, la sexualidad, lo corporal, el género, y cómo, digamos que hay diferentes acciones que permiten o no, ¿cierto?, sobrepasar esta censura. Entonces, en el caso de Brasil, pues está, digamos, ahorita establecido un gobierno conservador alineado con pensamientos religiosos evangélicos que restringen, ¿cierto?, contenidos en los museos. Pero ¿cómo se puede sobrepasar? Entonces, digamos que presento un panorama en Colombia, algunos casos, por ejemplo, Mujeres en Custodia, que fue una exposición muy polémica, pero que a partir, digamos, de una acción, ¿cierto?, jurídica, se permite, digamos, el acceso a esta exposición. Algo que también es muy interesante, que creo que se plantea, digamos, ahí abiertamente en el capítulo, es cómo tiene que haber una reflexión de los mismos museos, de las mismas instituciones culturales sobre este fenómeno. Es decir, cómo, por ejemplo, desde la nueva museología, desde la museología crítica, ¿cierto?, hay un trabajo con las comunidades, con los públicos, ¿sí?, para reflexionar sobre estos temas y asimismo ir como alistando el terreno, ¿sí?, para poder presentar abiertamente contenidos que pueden ser problemáticos. Entonces yo hablo, digamos, del caso del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que hace una exposición sobre la representación de las drogas en el arte latinoamericano, y digamos que no hay ningún tipo de controversia más allá, digamos, de lo que puede generar una discusión, un diálogo sobre el contenido, pero digamos que la exposición se sostiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que este capítulo, eh, por ejemplo, siento que se quedó corto en este momento. Creo que podría seguirse expandiendo porque tiene, digamos, muchas vías de estudio, muchas nuevas miradas y repito, especialmente por esta coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial y digamos todo lo que instituciones culturales han tenido que sufrir, pero también inventar nuevas estrategias. Entonces sí, es una invitación pues a leer el capítulo, a reflexionar desde nuestra, digamos como nuestro rol, ¿sí? Nuestro rol en cada uno de nuestro ejercicio profesional, cuando trabajamos en museos, en bibliotecas, y es, digamos, cuál es la tarea que estamos haciendo respecto a estos fenómenos, eh, más allá, como repito, digamos, del acceso a bolsas de dinero, digamos, económicamente cómo se puede sostener, sino hacer una reflexión desde y con las comunidades, ¿sí? Cómo construir también en conjunto estos contenidos, no solo, digamos, desde unas curadurías especializadas, sino realmente apuntarle
a un trabajo conjunto, porque esto también es lo que permite que, digamos, una exhibición o un proyecto tenga un sentido, ¿sí? Un sentido social, un sentido político también. Y también invitar a las instituciones para que estén, digamos, permanentemente reflexionando, ¿sí? Sobre cuáles son los intereses y cuáles son los temas que son importantes en este preciso momento. Entonces, nada, digamos que este es como el desarrollo muy general. Nuevamente, repito, invitación a que lean el capítulo, que seguramente va a permitir también reflexionar más adelante sobre temas similares. Entonces, muchísimas gracias. A ti, Alejandra, muchas gracias. Bien. Bueno, el tercer capítulo se titula Aproximaciones jurídicas para la sostenibilidad del patrimonio cultural, estudio de caso Municipio de Agua de Dios, a cargo de la profesora Jimena Ardila. Hola, Jimena. No te estamos escuchando, Jimena. Hola, hola a todos y a todas. Perfecto. Bueno, pues este artículo surge de una preocupación que me ha atormentado siempre en mi ejercicio como abogada, muchas veces desde desde los diferentes escenarios solicitamos y pedimos y reclamamos y exigimos muchas veces la construcción de políticas y la legislación, legislar o crear leyes alrededor de diferentes temas, porque creemos que de esa manera se van a garantizar nuestros derechos. Entonces, a partir de esa preocupación, porque una vez uno tiene la posibilidad de conocer el territorio nacional, se da cuenta que el ejercicio efectivo de los derechos culturales que se encuentran positivizados en nuestras normas, como la Constitución Nacional, la Ley General de Cultura, los decretos, reglamentaciones que vienen de ahí para abajo, nos damos cuenta que ese ejercicio está muy desvirtuado, muy desarticulado una cosa de la otra, como que pasan unas cosas en la norma y pasan otras cosas en la realidad. A partir de esa preocupación y de esa necesidad de un ejercicio efectivo de la ciudadanía cultural, he empezado a abrirme campo en el escenario de la cultura. Y dentro de esos devenires del destino y de la vida, tuve la posibilidad de conocer el municipio de Agua de Dios, un municipio que me parece muy interesante su estudio, toda vez que aproximadamente en los años 1880 se utilizó como un espacio de reclusión de las personas enfermas de lepra. Entonces, las personas que sufrían esta enfermedad en esta época se tomaban y se llevaban a este municipio y ya nunca más volvían a salir del territorio, negándose así el ejercicio de sus derechos humanos. Y entonces ellos, totalmente aislados, crearon una comunidad y a partir de la creación de esa comunidad de enfermos de lepra, levantaron una serie de hospitales, colegios, edificios de un gran tamaño para poder dar albergue a los enfermos de lepra de todo el territorio nacional. Claro, una vez la legislación y una vez empezamos también a investigar y a conocer más la enfermedad de la lepra, descubrimos que no es una enfermedad contagiosa, descubrimos cuál es su verdadero diagnóstico, cómo debemos verdaderamente tratarlo, y estos edificios y este municipio se abren a todo el territorio nacional y pierden su utilidad primaria, puesto que ya no, los enfermos de lepra no se encuentran allí, todavía permanecen algunos enfermos en 1 o 2 albergues, pero el resto de los edificios empezaron a tener una ocupación normal. El municipio entonces se queda sin unas herramientas válidas para ejecutar actividades que les permitan hacer sostenible ese patrimonio cultural. En este momento el municipio tiene la declaratoria de 15 de esas edificaciones que todas requieren y merecen la declaratoria por la historia, por el acervo histórico, el acervo estético, el acervo simbólico, pero se convirtió en un lastre para el municipio, porque
primero son edificaciones enormes, segundo, su conservación, su preservación cuesta muchísimo dinero, y tercero, pues todavía se mantiene en el imaginario el estigma de la lepra. Entonces, mi artículo genera una reflexión respecto de nuestro patrimonio cultural, también tiene una relación con escenarios y momentos negativos de la historia. ¿Qué hacemos con ese patrimonio? ¿Cómo lo legitimamos? ¿Cómo lo reinventamos? ¿Y de qué manera hacemos sostenibles espacios que tienen una memoria tan fuerte y tan arraigada? Porque la aplicación de la norma pareciera que se queda corta a la hora del ejercicio efectivo de la ciudadanía cultural. Entonces, esa es la reflexión que convoca mi artículo. La invitación es a leerlo, a revisarlo. Surgen muchas más preguntas que respuestas a partir de su lectura. La intención tampoco era responderlo todo, la intención era preguntárnoslo, porque siento que los gestores culturales tenemos esa deuda con el patrimonio, generar escenarios efectivamente sostenibles para su preservación y su conservación. Entonces, gracias a la Universidad Externado, gracias a William, gracias a Carlos, gracias a Lili, a Alejandra, al profesor Rey, porque este escenario y esta posibilidad de discusión plasmada en este libro, pues es un gran orgullo y una gran satisfacción personal. Entonces, muchísimas gracias por esa experiencia. Son semillas que se siembran, que se siguen regando y que siguen creciendo, como decía hace un momento Alejandra, son documentos que ya uno los lee un tiempo después y dice, uy, me quedé corta acá, pude haber, pero hace parte de ese ejercicio de mejoramiento continuo en el que estamos y en el que estamos apostando y al que queremos invitarlos para que sean también partícipes. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este escenario y esperamos que disfruten el libro porque lo hicimos con muchísimo amor para todos ustedes. Muchísimas gracias, Jimena. Bien. El capítulo cuarto, quinto y sexto están a cargo del profesor Rimer Knop, de Art of Forgetting, Street Blues y Museums Now. Profesor Knop, no sé si quieras hacer como un recorrido por cada uno de ellos o prefieres hablar de los tres capítulos de manera general, como prefieras. Ante todo, quisiera agradecerles por haberme invitado tanto en el 2017 como ahora, en esta ocasión, y estoy feliz de estar en su amable compañía. Y les voy a contar por qué. La ocasión de haber venido a participar en el 2017 fue una invitación muy especial que me hizo William Gamboa, quien ha sido un estudiante ejemplar en nuestra academia en Ámsterdam entre 2005 y 2010. Estuvo allí y quiso hacer unos lazos y generar conexiones entre universidades europeas y el externado en el campo del legado cultural. Y yo fui el sucesor de su profesor, entonces fue una ocasión interesante en ese entonces y ahora volver a compartir con ustedes el estado de mi investigación. Yo escogí tres temas que están muy cerca de mi corazón. El primero es el arte del olvido. Nosotros en el campo del legado cultural siempre pretendemos retener, en memorizar, en seleccionar objetos para su preservación eterna. Pero es un proceso de selección, de decisión, de elección, que inextricablemente conlleva la decisión en la selección de las cosas que no queremos retener, que queremos olvidar. Entonces traté en mi pequeña contribución, que surgió y nació de una pequeña charla durante unos 6, 7 años, empezó a crecer en un estudio más completo, donde contribuyo al debate de que a veces se piensa que la memoria es el negativo del olvido, pero no, realmente pertenecen juntos, son parte de lo mismo. Hay cosas que quitamos o alejamos al retener y mi charla era un llamado para encontrar un equilibrio entre los dos. Empiezo con el psicoanálisis. Obviamente
conectado con el trabajo de Foucault y al final llego a la conclusión de que se necesita en el mundo del campo cultural entender por qué estamos llenos de cosas que no reconocemos o que no conocemos mucho, es porque vienen de épocas y culturas, nuestras propias culturas, de 2, 3 o 4 generaciones atrás, de lo que no tenemos manera de acceder a ellas. Entonces lo que vemos es lo que olvidamos. Es una paradoja, es una gran paradoja, ¿no? Y es la primera parte. Y lo segundo son valores en las calles, de los valores de la calle, buscando lo que la gente normal toma o quiere valorar, quiere apreciar y valorar, digamos, no el oficial, sino digamos, eso surgió de un activismo social y cultural con personas en vecindarios más pobres que están luchando un poco contra las instituciones para reganar o retener sus propios espacios culturales y poder continuar con las cosas que valoran en lugar de una superimposición cultural, institucional que trata de predecir e imponer lo que debería ser la cultura. Y aquí encuentro mi asombro, mi maravilla y mi gozo en la cúspide, digamos, el ápice del activismo, activismo cultural en Bogotá cuando estuve allí y con una interacción muy interesante con investigación en Bogotá. Entonces fue un matrimonio muy interesante, muy oportuno. En la segunda hora del seminario voy a profundizar un poco este tema y voy a contarles 2 años de investigación del 2018, 2019 y en adelante, donde concluimos ese proyecto de valores de la calle. Estamos a medio camino, llevamos 2 años. No se ha terminado, sigue y estoy feliz hoy de poder llevarlos a casi al final de este viaje y en lo que llevamos. En el capítulo sexto, se trata de los museos, habla del conflicto entre las colecciones y el uso que le dan deberían hacerle a sus colecciones en términos sociales. Eso fue una de estas charlas que he estado dando de cátedras para diferentes audiencias, incluyendo en la China, en Indonesia y otras, en Rusia. Siempre se trata de esta tensión entre si tenemos las tensiones para coleccionar y retener objetos o hacer esta retención y colección para hacer algo más importante que trasciende. Y en el 2017 no sabía que 2 años después Icon International en Japón, en Kioto, llegó a un conflicto importante al punto de explotar, o sea, precisamente ahondar en este punto, que para poder crear una buena colección que la gente pueda disfrutar o la colección es un instrumento que es realmente para servir una meta mayor, una meta trascendental. Y obviamente, como soy un académico, llegué a la triste conclusión de que hay que equilibrar, no es lo uno o lo otro, nunca es blanco y negro, siempre es un poco de lo uno y un poco de lo otro. Depende del contexto y del momento y del lugar donde el museo se encuentra, en qué lugar se encuentra. Fue muy emocionante tener estas 3 charlas y traérselas. Una es la primera, el arte del olvido. Nunca la imprimí, ni nunca para una audiencia internacional como ahora, y tengo mucha curiosidad de ver cómo va a ser aceptado este texto y cómo va a responder las audiencias en el mundo hispano y suramericano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 4 por contarnos un poco todos estos avances que tuvieron durante su proceso y también, como lo decía Alejandra, pues por la paciencia en todas las múltiples correcciones
Creo que fue un proceso bien interesante desde la misma revisión de pares, en donde salieron muchas cosas que lo que permitieron fue elevar la calidad de los textos, darle claridad y hacerlos pues mucho más enriquecedores, como lo decía el profesor González, pues en este tema de la sostenibilidad en el ámbito cultural, digamos que no se ha avanzado mucho. Hay muchos avances desde otros aspectos de la museología, por ejemplo, de la gestión cultural, pero digamos que la sostenibilidad, como la aborda este programa de una manera holística y, digamos, como una suma de los diferentes aspectos que mencionaba el profesor González, como los aspectos sociales, económicos, políticos, financieros, legales, entre otros, pues es justamente, pues tener este libro es un resultado bien interesante para, como lo decía Carlos, que sea una de las primeras publicaciones que podamos continuar manteniendo año a año. Es, como ustedes lo decían, un gran trabajo, todo el proceso editorial y de corrección, pero el resultado es muy interesante. Este libro lo pueden conseguir tanto en versión digital en la tienda, en la librería de la Universidad Externado de Colombia, como también comprarlo tanto de manera física, tanto en la librería, que en este momento creo que no está abierta la universidad, pero también se consigue diferentes librerías en Bogotá, como la librería Lerner, en donde alguna de las profesoras tuvo la oportunidad de conseguirlo. Muchas gracias por este proceso.